9:35 de la mañana, lo hemos anunciado, bueno, prácticamente desde el comienzo de Arriba Gente. Estamos en una semana en la que nuestra producción, ha tratado de acercarle todas las voces para que ustedes sepan no solamente qué es lo que se está votando el próximo domingo en las elecciones del BPS, sino lo fundamental, cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos. Hoy la bienvenida es para Ramón Ruiz, representante por los trabajadores, lista 11 en las elecciones del BPS. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. Bueno, mucho gusto de estar en Arriba Gente y a través de este programa tan escuchado, tan visto, poder transmitir cuáles son las propuestas de la lista 11 y cuál es la importancia que tienen las próximas elecciones que se realizan el día 13 de marzo, el próximo domingo, para elegir a los representantes sociales en el Banco de Previsión Social. A Ramón lo hemos tenido, Danilo, en un par de oportunidades ya en Arriba Gente. Fundamentalmente, debo decirlo, fue el primero al que yo vi salir a hablar de la situación de los llamados cincuentones, que después, motivó que se ahondara un poco más sobre el tema, inclusive que lo llegáramos a hablar con el presidente del BPS, y que ayer y que estos días haya sido motivo de que consultáramos a otros representantes con respecto a esta situación que parecería ser, más allá de las movilizaciones que los propios trabajadores están realizando por verse afectados, parecería ser que desde las autoridades no hay previsto por el momento, no hay ninguna voz oficial de por lo menos atender el tema. Bueno, es cierto lo que tú dices de que fuimos de alguna forma los promotores de esta denuncia y de incluso no solamente de protestar, sino también de presentar una propuesta. Pero esa propuesta se tiene que canalizar a través del Diálogo Nacional de Seguridad Social. Si nosotros no logramos a través del diálogo y a través de la movilización un cambio, porque en realidad se necesita voluntad política del Poder Ejecutivo y también los votos en el Parlamento para poder lograr una ley que le permita a esos cincuentones que están próximos a la jubilación y son notoriamente perjudicados por las administradoras de fondos previsionales, porque van a tener un 30, un 35% menos de jubilación, que una ley le permita a esos cincuentones, a esa gente que está próxima a la jubilación, a volver al Banco de Previsión Social, o sea, salir de la AFAP y volver con lo que ahorraron toda su vida al Banco de Previsión Social. Para eso, repito, se necesita iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y se necesita la mayoría del Parlamento para que se vote una ley. Porque una ley los obligó a participar de ese negocio, porque no es seguridad social, es un negocio, y a esta gente le fue mal con ese negocio. Pero una cosa es cuando uno voluntariamente se mete en un negocio y le va mal, y otra cosa es cuando nos obligan a participar en un negocio y tenemos un 30% de rebaja en nuestra jubilación. Por lo tanto, como una ley lo obligó, una ley le tiene que permitir salir de la FAB y volver al BPS. Una de las cosas que llamó la atención, Ramón, y lo hablábamos con otro de los representantes de la otra lista, era que no había una cuantificación, por lo menos por parte, cuando hicimos la nota con el presidente del BPS, una cuantificación de a cuántos alcanzaba ese perjuicio. Obviamente porque es un número móvil, ¿verdad?, al que van ingresando también un montón de cincuentones que comienzan a hacer sus trámites de jubilación y empiezan a ver las diferencias. Pero si bien por parte de las autoridades de BPS, específicamente del presidente, no se habló de número, aquí estos días se llegó a hablar de hasta unos 120.000 afectados. Bueno, nosotros tenemos que decir que son casi 100.000 las personas que están en la franja de entre 50 y 60 años afiliadas a una FAP. Ese dato lo sacamos del Banco Central porque a partir de los 50 años hay un fondo, empieza a haber un fondo de retiro y hay cortes por edad. Nosotros decimos que esos son los que potencialmente pueden ser perjudicados en el corto plazo. Pero para simplificar este problema, también tenemos que decir que todos los que están afiliados a una FAP, sean treintones, cuarentones, sean los jóvenes que recién empiezan a trabajar, recién se integran al mercado de trabajo, todos van a ser perjudicados por el sistema mixto. En abril se van a cumplir 20 años de la ley de las AFAP, o sea, 20 años de la implementación de la ley. Recordemos que en el 95, en diciembre del 95 se aprobó la ley, cuando nadie se enteró de que en el Parlamento se estaba discutiendo una ley tan importante y no hubo diálogo, tampoco diálogo social para llegar a la redacción de esa ley. Se hizo en forma bastante arbitraria, sin diálogo. Se aprobó en diciembre cuando la gente estaba distraída en otras cosas y a partir de abril del 96, o sea, en este abril hace 20 años,
se empezó a implementar. Nosotros estamos elaborando un informe. El responsable de la elaboración de ese informe es el economista Hugo Valls, que además de Hugo de trabajar en el equipo de representación de los trabajadores, asesorándonos, también es integrante del Instituto Cuesta Duarte, está elaborando un informe para demostrar que los jóvenes que recién entran al mercado laboral también van a ser perjudicados por la SAFAP, y es falso decir que solamente los cincuentones van a tener un perjuicio, sino que todas las generaciones, los cuarentones van a ser cincuentones dentro de 10 años, los treintones, que hoy quizás no está dentro de sus prioridades el tema de su jubilación, cuando tengan 60 años van a tener también un perjuicio muy importante. Entonces, por eso es que nosotros, nuestra lista, la lista 11, la lista de los trabajadores, está planteando como una consigna, digamos, de la lista, que queremos construir un sistema de seguridad social donde el Estado tenga una participación relevante, que sea garante, que dé garantías a los derechos de seguridad social, que sea un sistema solidario, universal y sin AFAP. Por eso lo estamos planteando. Y no lo planteamos ahora porque hay elecciones, porque hay, digamos, algunas personas que aparecen cada 5 años y parece que saben todo de seguridad social y que descubrieron que ahora hay algunos problemas en la seguridad social y hay que cambiarlos. Nosotros permanentemente estamos trabajando durante todos los días del año y todos los años que hemos estado, desde hace más de 20 años que estamos trabajando en los temas de seguridad social como equipo de representación de los trabajadores. Bueno, estamos planteando que estas son las dificultades que tenemos. Y bueno, y ojalá el tema de la seguridad social fuera el único problema que tiene la seguridad social. Hay muchos más temas para hablar, no solamente el tema de la SAFAP, aunque es un tema importante y tenemos que buscarle una solución. Ramón, obviamente se votan los 3 órdenes el próximo domingo: empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas. En el único orden donde no hay competencia electoral es en el orden de los empresarios, porque tanto como jubilados como en el orden de los trabajadores hay otras listas. Están la lista que se han presentado para la elección. Acá estuvo Lisboa por estos días, en esta semana, y decía que a la hora de presentar la propuesta que llevaban ellos en estas elecciones, decían: nosotros sentimos que no estamos, o que estamos un poco apartados o no, digamos, impregnados o cercanos al gobierno, como sí sucede con la actual representación. Les decía a ustedes que estaban, digamos, con una proximidad no deseada al gobierno. ¿Qué le responden ustedes a Lisboa? Bueno, no me gusta el título que me pusieron en la placa de que soy la lista oficial, el candidato oficial. Quiero aclarar que si hay algo de lo que no nos pueden acusar es de que seamos oficialistas. Yo creo que acá hay 2 listas, hay 2 proyectos. Hay un proyecto individual, que es el proyecto de Lisboa, y hay un proyecto colectivo. Hay una propuesta programática para cambiar la seguridad social que la hemos construido con la participación de mucha gente a partir de ese colectivo, y del otro lado hay un proyecto personal, un proyecto individual. Y hay una propuesta político-partidaria con una intención política, con una intención... ¿De quién? Y digo, nosotros no queremos partidizar esta elección. Nosotros decimos, el 13 de marzo se elige trabajadores, se elige empresarios y se elige jubilados. Hace un año se designó a los directores políticos. Ahora estamos eligiendo a los directores sociales. Por lo tanto, los partidos políticos y los referentes de los partidos políticos tienen que llamarse a silencio. Vos decís que están participando solapadamente. Y no tan solapadamente. Basta entrar a las páginas de los partidos políticos y ver quién está apoyando las distintas iniciativas, no solamente de los trabajadores, sino también de los jubilados. Pero lo que queremos decir, el año pasado nosotros surgimos del PIT-CNT. El año pasado, en el segundo semestre, hubo 6 paros generales en contra de algunas medidas o algunas propuestas del Poder Ejecutivo y del gobierno actual. Por lo tanto, oficialista el movimiento sindical. Que no somos representativos, que solamente estamos representando al Poder Ejecutivo. Nosotros en el directorio, cuando hay algunas propuestas que le sirven a la seguridad social, que le sirven a los trabajadores, que aumenta la cobertura, que mejora la cobertura de seguridad social, nosotros no tenemos ningún problema en votar con los directores políticos juntos para avanzar en seguridad social. Y cuando vemos que algo está mal, votamos en contra. O sea, cuando no compartimos alguna de las propuestas. Entonces, yo diría que nosotros somos el candidato de la lista 11, el candidato del PIT-CNT, de la organización social más importante que hay en el país. Yo los invito a ustedes que busquen a ver qué organización social en este país, qué organización social tiene 400.000 votos, una presencia nacional, y la convocatoria y la relevancia y el protagonismo que tiene el PIT-CNT en la sociedad uruguaya. Los invito a que miren a ver si hay una organización de jubilados más importante que
la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Y atrás, es importante que atrás de cada candidato haya una organización social representativa, porque yo voy a tener que rendir, y mi equipo va a tener que rendir cuenta ante esa organización. Y esa organización nos va a controlar, nos va a traer, digamos, las propuestas, nos va a decir si nos estamos equivocando o no, porque es la garantía que tiene la sociedad de que nosotros, digamos, tengamos una contraparte. ¿Qué control va a haber si hay un representante que no tiene esa organización? Yo te doy una impresión personal, que hay me parece a mí, ¿no?, que hay mucha desidia de la gente respecto a las elecciones del BPS. ¿Cómo lo ven ustedes? Están en la campaña, obviamente. Yo creo que, si me preguntás... ¿Esperan una votación alta, bueno, o de repente registros similares a la elección pasada que fueron bajos? Yo creo que, digo, siempre, a ver, para ubicar y precisar más este tema. En las elecciones que ha habido el BPS votan más o menos el 87, el 85% de los habilitados. O sea que es una votación, una participación importante. ¿Tan alta han sido? Sí, en el caso 2009? De los trabajadores. Trabajadores. Por los trabajadores, no me meto en los otros órdenes. Ajá. Yo estoy acá como representante. ¿Pero tan alto llegó el porcentaje de votación? Sí, y más de la mitad de esos votos fueron a favor de la lista de los trabajadores. Aún en un escenario de lista única, que es más difícil convocar, entusiasmar, lograr una mayoría importante. Ariel Ferrari en el 2011, que era el candidato que teníamos en la lista de los trabajadores, logró 310.000 votos. Yo creo que cualquier organización, cualquier sector político le gustaría tener ese caudal de votos, ¿no? Bueno, los trabajadores lo logramos, y lo logramos en un escenario de lista única donde competíamos contra nosotros mismos y contra todo el que quisiera votar en blanco. Contra el voto en blanco, fue alto, ¿no? Sí, fue alto, pero digo, ahí lo que tenemos que ver es que el objetivo nuestro era que teníamos que ser la mayoría. En ese momento el PCNT no tenía 400.000 afiliados como ahora. Claro. Tenía mucho menos. Y había muchos afiliados al PCNT que no podían votar como ahora. Trabajadores de la construcción, trabajadoras domésticas, trabajadores afrales, no van a poder votar. Los trabajadores bancarios, porque tienen otra caja, los trabajadores de la policía, que tienen otra caja también, no van a poder votar. Afiliados al PCNT no van a poder votar, y sin embargo en aquel momento tuvimos más votos que los que tenía el PCNT como afiliado. Por lo tanto hubo gente que se sintió identificada con el PCNT y logramos esos 310.000 votos. ¿Cuántos son los habilitados en el orden de los trabajadores para esta elección? El doble de los afiliados que tiene el PCNT. Hay 812.000 habilitados en el orden de los trabajadores, 575.000 en el orden de los jubilados y 133.000 empresas. El voto es obligatorio, no hay voto observado, no hay voto interdepartamental, se tiene que votar con la credencial en la mano. Ayer hablábamos con un compañero y que se le presentaba alguna duda respecto a esto. Por ejemplo, un trabajador que tiene su credencial en Rivera, pero que por temas laborales trabaja en Montevideo, por decirlo de alguna manera. Obviamente no puede votar desde Montevideo lo que suceda en Rivera o lo que tiene que hacer en Rivera. La pregunta es, ¿tiene alguna manera de exonerar su responsabilidad cívica? En primer lugar, le decimos a ese trabajador que haga todo lo posible por participar, porque nos parece importante su participación. Y en segundo lugar, la circular que hizo pública la Corte Electoral dice que si justifica que su residencia está aquí, puede justificar para evitar que lo sancionen con la unidad reajustable en el caso de que sea la actividad privada, y con 2 unidades reajustables si es un trabajador público o un trabajador profesional. O sea, con una constancia de domicilio... Sí, tiene que hacer un trámite y eso. Y tiene que ir hasta la Corte eventualmente también. Y hay un plazo que la Corte estableció después de las elecciones para que se justifique el no voto. Pero lo primero que estamos diciendo es que hagamos el esfuerzo. ¿Por qué? Porque Uruguay es prácticamente el único país del mundo donde hay participación social, donde los trabajadores, los empresarios, los jubilados tienen la posibilidad de tener un representante que canalice sus propuestas, que canalice sus inquietudes, que le pida cuenta a ese representante sobre por qué no se avanza en este tema o no se avanza en el otro tema. Hay algunas cosas que de repente no dependen solo del BPS, dependen del Parlamento, pero a través de nuestros representantes podemos hacer escuchar nuestra voz, nuestras propuestas, nuestras protestas. Entonces, por eso es muy importante que los trabajadores traten de participar en esta elección, porque tenemos que reafirmar eso. Yo digo, si me apurás, te digo que para mí los representantes en estos ámbitos de participación deberían ser ocupados por las organizaciones representativas. Yo te decía de que qué tenemos nosotros atrás nuestro y qué tiene la otra lista. O sea, sin elecciones, por ejemplo, decís. Y sí, porque esto les sale, más allá de que estamos de acuerdo con la democracia directa. Mucha plata sale, pero digo, y todos sabemos que esta competencia
es muy desigual. O sea, acá está el PICNT con toda su estructura, con toda su organización, con todos sus militantes. Vamos a tener más de 30 locales en todo el país, en el interior, porque vamos a tener alrededor de una docena de locales estratégicamente ubicados aquí en Montevideo para cubrir 923 circuitos de más o menos 260 Claro, locales. está claro que ustedes tienen la infraestructura para hacerlo y el candidato de Lisboa no. ¿Y por qué nosotros tenemos que dar prueba de que somos representativos? Cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, ¿a quién llaman? Al PICNT. No se le ocurre a nadie hacer una elección para decir quién viene a negociar esto. Cuando hay que ir a los consejos salarios, ¿a quién llaman? Al PICNT, porque a nadie se le ocurre hacer una elección para ver quién va a discutir las pautas con el gobierno. Cuando vamos a la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿quién es el representante de todos los trabajadores? El PICNT. A nadie se le ocurre decir, vamos a hacer una elección para ver quién va al máximo órgano tripartito que hay en el mundo. Va el PICNT. Bueno, resulta que para estar en el directorio del EPS tenemos que hacer una elección y demostrar que somos representativos. Si será representativo el movimiento sindical, que cuando negocia salario, negocia para sus afiliados y también para los que no son afiliados. Por ejemplo, Lisboa, que no está afiliado a ningún sindicato. Cuando la Mesa Sindical Coordinadora de Entes logra un convenio salarial, Lisboa lo cobra. ¿Por qué? Porque somos representativos de todos los trabajadores. Porque representamos no solamente a nuestros afiliados, sino a todos los trabajadores uruguayos. Uno lo que tiene que decirle a Ramón para conocer también su opinión en este sentido es que hay una enorme cantidad de mensajes que nos llegan. No lo estoy diciendo por el día de hoy, estoy diciendo desde que instalamos esta intención de Arriba Gente, de que ustedes conozcan las propuestas, vean las caras de los candidatos en todos los rubros, en todos los rubros, para que se interioricen, para que se informen. Ahora, tengo que decirlo claramente, la gente no se quiere interiorizar y no se quiere informar. Cuando digo la gente, me estoy refiriendo a que hay mayoritariamente un grupo de personas, de uruguayos, que no tienen interés en concurrir. Entonces yo entiendo todo esto de una legitimación de la democracia participativa y todo, pero es con el revólver en el pecho. Es decir, la gente que va, mucha de ella va, porque le van a cobrar una multa si es que no va y no participa. Entonces no entiendo muy bien hasta dónde está legitimada la situación cuando la obligatoriedad genera que una porción importante va porque va obligada y otra no se quiere ni interesar en el tema. O sea, no le interesa de repente porque no entiende los alcances, porque no logran ustedes transmitir la importancia de la elección. La pregunta concreta, Ramón, es, ¿ustedes ven esta apatía que se da en un sector importante de la población? En realidad, digo, es cierto que hemos hecho un esfuerzo enorme desde los primeros días de enero, tratando de informar a la gente, y en cada reunión donde vamos, yo acabo de venir de una reunión, hay desinformación y la gente no se enteró. Entre otras cosas porque la gente deja para último momento. Hay gente que hoy le preguntaba y no sabe dónde va a votar el domingo, pero está informada, pero va a dejar para lo último a ver en qué local vota. O sea, sí, incluso decían que no hay coincidencia en los padrones que presenta el EPS con el de la Corte Electoral. También por allí he escuchado en varios programas de radio que marcaban eso. Yo hasta ahora lo que he visto es que hay algunos trabajadores que no aparecen en el padrón, que ahora se dan cuenta y que de repente ellos entienden que sí, que tienen que aparecer. Y es porque también hubo toda una campaña en diciembre y en enero para que la gente fuera a ratificar su credencial. Entonces, como no asistió, ahora mira, no está en el padrón, pero ahora no hay nada para hacer. Claro. Lo mismo que digo, que creo que llegamos tarde con la discusión si es válido o no es válido esta elección desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista de las normas, porque creo que ahora hay que hacer los máximos esfuerzos para que el 13 de marzo haya una buena participación. Pero nos pasó lo mismo en la elección anterior y hubo que salir desde el Parlamento a levantar la sanción porque fue tan importante la cantidad de uruguayos que iban a ser sancionados, claro, que creo que hubo una excepción en ese sentido. Pero en el caso nuestro no fue así. No fue una mayoría la que no votó. Fue muy importante la votación nuestra porque hicimos una campaña, a pesar de que no había competencia. Todas las veces que nos presentamos quisimos tener la mayoría absoluta, hicimos una intensa campaña. Pero te digo otra cosa, nosotros quisimos cambiar esta norma. Y las listas opositoras a la UNASPO y al PICNT dijeron que no había que cambiarla. Entonces digo, nosotros la quisimos cambiar, porque nosotros queríamos que se presentaran personas que fueran representativas de los sectores sociales. Porque renunciamos inclusive a nuestra posición histórica de que sea el PICNT el que representa en esos espacios de participación. Pero dijimos, bueno, si tiene que haber elecciones, que los que se presenten sean representativos. Por ejemplo, no que una persona junte 8.500 firmas, que es poco, no las pueda juntar y después se presente con la personalidad jurídica de un sindicato amarillo de una empresa donde hay dos sindicatos.
Entonces quisimos cambiar eso y dijimos, si hay una sola lista, que no haya elecciones. Pero resulta que los que hoy se oponen al PIT-CNT y los que se oponen al NONASPO dijeron que no cambiemos esa norma. Entonces tenemos que legislar sobre este tema porque esta ley es muy vieja. Pero además otra cosa, quiero decir algo. Estas elecciones del domingo se están haciendo totalmente fuera de tiempo de la ley original. Hace un año que se tendría que haber celebrado. No, perdona que discrepo. Sí. La ley establece de que cuando asume el gobierno tiene que designar a los directores políticos. Y a un año de establecido el gobierno de asumir... ¿No tenía que haber sido el año pasado estas elecciones? No. ¿No hubo una circular que reprogramó? En marzo del año siguiente a las elecciones nacionales, a la instalación del nuevo Poder Ejecutivo. Es así, la próxima elección va a ser, una vez que asume el Poder Ejecutivo, designa a los directores políticos y la ley dice que al año de instalado el gobierno, la Corte Electoral tiene que convocar elecciones. Estamos en tiempo de acuerdo a las normas. Estás con una versión contradictoria del presidente del BPS. Bueno, que dijo una cosa distinta. Bueno, de repente no sé, pero digo, te doy la seguridad que es así. Nosotros tenemos, por ley, primero que el directorio se conforma por los directores políticos. No lo escuché a Gali, no sé lo que dijo, por lo tanto, no le estoy contestando a Gali. Estoy diciendo lo que dice la norma. La norma dice que cuando se instala el gobierno tiene que haber la designación de los 4 directores políticos que son designados por el Poder Ejecutivo con la venia del Senado. Y al año, dice la norma, se tiene que convocar a elecciones para elegir a los representantes sociales, que son representantes sociales, no representantes políticos. Los partidos políticos tienen que llamarse a silencio. No pueden participar en esta elección porque si alguno quiere participar en esta elección llegó tarde, porque los directores políticos se designaron hace un año. Hoy hay que elegir trabajadores, empresarios y jubilados. Es lo que se está decidiendo el domingo. Les recordamos que hoy, a partir de las 24, la veda. Sí, a partir de las 24 esperemos que todo el mundo la respete, porque si en las elecciones nacionales a veces no se respeta, me imagino que en esta va a ser difícil que se respete. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por no, violentar esa norma, con mucho respeto y con mucha representación. Y con mucho, respeto y con mucha responsabilidad, porque me parece que tenemos que dejar que en esas horas los trabajadores, los jubilados y los empresarios reflexionen y piensen sobre cuál es la mejor opción. Obviamente nosotros vamos a seguir informando mañana sobre aspectos formales, es decir, las consultas que ustedes nos realizan, reiterar el tema de los límites de edad, hablar de cuáles son las justificaciones que se aceptan y cuáles las que no se aceptan para sufragar o no sufragar según la situación que ustedes tengan. Pero bueno, eso lo iremos haciendo nosotros. Veremos el lunes con qué nos despertamos. El agradecimiento para Ramón Ruiz nuevamente. Les recordamos, Ramón es representante de la lista 11. Sí, la lista 11, la lista de los trabajadores, y quiero finalizar convocando a todos los trabajadores a votar nuestra lista, porque nuestra lista es la única lista que propone una solución real, efectiva para los cincuentones que están próximos a la jubilación, y es la única lista que quiere un sistema de seguridad social sin AFAP. La otra lista opositora a la nuestra lo que propone es reglamentar, regular para que las AFAP sigan funcionando. Nosotros queremos eliminarlas. Queremos que haya un sistema solidario, universal y sin AFAP. Muchísimas gracias, Ramón. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos tenido, tratando de acercarles más información sobre las elecciones del BPS del próximo domingo.